Bienvenidos al primer episodio de Conversación Digital, el podcast del Club de Investigación Tecnológica y El Financiero. Muy buenas tardes, estamos con nosotros don Carlos Watson Carazo, don Roberto Sasso. Este es el primer episodio del podcast que estamos inaugurando entre El Financiero y el Club de Investigación Tecnológica, y como siempre nuestro interés es promover el conocimiento, el intercambio de ideas, y para nosotros es un honor tener a don Carlos hoy, y vamos a estar hablando alrededor de la temática que él desarrolló en el mes de abril de este año en Club. Don Carlos es uno de los pioneros de Internet en Costa Rica, miembro del Internet Engineering Task Force, ¿verdad?, de Internet Society, del Caucus, que es algo así como el organismo de gobernanza, ¿verdad?, que diseña reglas de juego, ¿verdad?, de cooperación para que Internet sea lo que es, ¿verdad? Y ha trabajado mucho en temas relacionados con tecnologías de información y comunicación, con énfasis en la sede de las comunicaciones por muchos años, ¿verdad? Y gran promotor de Internet como un bien social, ¿verdad?, más allá de lo tecnológico, y por lo cual estamos muy agradecidos. Y difusor de ideas, también profesor universitario, y desde hace relativamente poco tiempo miembro vicepresidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. Muy interesado en la promoción de buenas telecomunicaciones en Costa Rica que cubran a todo el país, ¿verdad?, todos los estratos sociales, y en algunos casos con independencia de su capacidad económica. Y bueno, creo que de esto vamos a hablar, ¿verdad?, más en detalle de lo que fue la temática de su exposición reciente en el club. Muchas gracias, Ignacio, y a don Roberto por la invitación. Siempre muy agradecido de conversar con ustedes y estos temas tan importantes para el desarrollo del país. Sí, el pasado 23 de abril, Carlos nos dio una conferencia que en el Club de Investigación nos reunimos todos los meses para discutir algún tema de interés. Y esta ocasión, Carlos nos habló de la tecnología 5G. Y hablaste de un salto hacia el futuro. Era el título de la charla. Sí. Entonces, Nacho. ¿Qué implicaciones tiene, digamos, para la población, para las personas que estamos del lado del uso, pero claro, también para los tecnólogos y demás? ¿Qué nos trae 5G o qué potencial tiene ahora que ya se aclaró la cancha, ¿verdad? Sí. Bueno, en esa ocasión, en marzo, me acuerdo que les había más o menos indicado que en junio se iba a firmar los contratos con los proveedores. Dichosamente ya se dio la semana anterior. Ya los proveedores firmaron los contratos con el gobierno y ya la concesión está prácticamente del lado de los operadores. Tal vez sería bueno explicar un poquito la historia de 5G y cómo nace el proyecto de 5G en Costa Rica y cuáles fueron las innovaciones de la subasta que se dio. Primeramente se analizaron todos algunos países, los que hicieron buenas cosas y los que hicieron malas cosas también. Para nadie es un secreto que se mencionó mucho que en Costa Rica el 5G estaba muy tarde y otras cosas más que no son tan positivas, pero al final el producto que se dio bajo mis ojos es muy positivo. ¿Por qué? La licitación fue conformada de un 90-10, un 10% dinero y 90% infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% del valor de la frecuencia se dividió en la cantidad de infraestructuras a instalar por los operadores. Y el 10% fue un pago de cash. Para que la gente se dé una idea, hace 15 años o 16 años, no recuerdo muy bien la fecha, pero aproximadamente cuando se dio la primera subasta, se recaudaron $190 millones. Y ahora, con esta subasta de 5G, se recaudaron $32 millones. En países europeos, la venta de 5G, de la subasta 5G, era casi, 3, 4, 5 veces más que las anteriores. Lo que quiere decir que si nosotros sacamos el costo de la frecuencia por ciudadano, es sumamente bajo en Costa Rica. ¿Por qué se da el 90% infraestructura y el 10% dinero? Bueno, muy sencillo. El gobierno, que fue la instrucción que nos dio a la superintendencia, fue
tratemos de que todo el mundo tenga 5G al mismo tiempo. Entonces se tomaron regiones donde económicamente no son tan favorables para los proveedores de servicios de Internet y se les dijo, ok, ustedes tienen que instalar 1500 o N cantidad de radiobases en toda la región de Costa Rica y poner énfasis en estas regiones que son de difícil acceso a nivel económico, que el revenue a ustedes no les da, pero pónganlas o instálenlas allí. Y eso es una estrategia que se hizo en esta licitación que va a impactar muchísimo a la población, bajo mi punto de vista. Si me permite un paréntesis, Sí, Carlos. claro. Pienso, porque fue parte de lo que hablamos un poquito ya interactuando con usted, que eso podría tener un impacto muy interesante en materia de agricultura, por ejemplo, y de logística también, digamos, de transportes, cosas por el estilo, monitoreo climático. Claro, vamos a ver, en Costa Rica el Banco Central tiene diferentes proyectos, uno de los cuales que ha estado muchos años en las manos del Banco Central es el pago electrónico en los buses, ¿verdad? Esta tecnología va a traer muchas variables en el entorno en el cual el Banco Central podría pensar en dispositivos de pago automático utilizando el Internet, ¿verdad? O el 5G como tal. Porque la propagación o la penetración del 5G va a estar bastante en el país propiamente. Nosotros conversamos la vez pasada de algunos casos de uso del 5G. Incluso yo ofrecí la frase que siempre digo, que es una solución que anda buscando un problema. Pero es importante, definitivamente 5G es importante. Es muy importante lo que mencionaste ahora, que la licitación no se hizo para engordar a Fonatel, sino que se hizo para dotar de tecnología a todo el pueblo. Claro. Entonces, tal vez conversamos un poquito de los casos de uso, ¿verdad? El pago del bus en tiempo real es una posibilidad. Claro. Pero ¿qué otras? O sea, Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, el Internet de las Cosas. Hemos estado escuchando el Internet de las Cosas hace 10 años. Ciudades inteligentes, por ejemplo. Ahora va a ser un poquito más sencillo tratar de pensar un poco más en ese concepto. Antiguamente decíamos ciudades inteligentes, todo mundo conectado, pero teníamos un cuello de botella que en algunas ocasiones era el Internet, ¿verdad? Ahora con 5G, los anchos de banda para nadie es un secreto que son bastante diferentes a 4G, por lo cual podríamos instalar o podríamos implementar una serie de tecnologías como Internet de las Cosas. También en la agricultura, como lo mencionó Ignacio, el monitoreo de ríos, etcétera, que ya de por sí existe. Pero el concepto, hay veces cuando nosotros conversamos con la industria, dicen, bueno, ya esas cosas ya existen, sí, correcto. Pero la penetración que se le está dando y el enfoque que se le está dando en esta licitación nunca se había hecho en Costa Rica. Y en la región solamente un país que fue el modelo que nosotros adoptamos, que fue Brasil, que es enorme, que la única forma de propagar o instalar 5G o promover 5G era dando subsidios de este tipo. Pienso que va a ser un punto de inflexión en la sociedad costarricense. Un caso de uso que he visto yo, y pregunto si crees que lo vamos a usar aquí, es usarlo como internet fijo en edificios que tienen 300 apartamentos, y hasta ahora siempre todos los condominios tienen ese problema que tenemos que ponernos todos los condominios de acuerdo para ver cuál proveedor nos trae la internet. Correcto, eso se llama FWA. Okay. Entonces, lo que ocurre ahí es que las empresas de telecomunicaciones lo que van a hacer es que te dan un módem con una tarjetita 5G, va a ser fijo, y ahí es donde vos vas a propagar, digamos, la señalización de 5G. Entonces, algunas barreras de entrada van a eliminarse, como por ejemplo el cableado de fibra óptica hasta el condominio, ¿verdad? Ya eso no van a tener el problema. Y van a tener más opciones de tecnologías o de internet como tal. Excelente. ¿Qué oportunidades hay para innovadores? Digamos, algunas visiones por ahí de gente que se tira a desarrollar innovaciones porque va a haber una infraestructura que la posibilita, que lo soporta. Claro. Sí. Hablar de innovación a veces es tema complejo, ¿verdad? Porque ¿qué vemos nosotros como innovación?
producir algo muy tecnológico o que una comunidad que no tenga tantas ventajas competitivas o tantas ventajas económicas surja por la tecnología. Entonces, hay veces el concepto es un poco inclusive, no sé qué frase utilizar, ¿verdad? Pero bueno, yo considero que 5G va a traer muchas ventajas a nivel costarricense. Tenemos otras tecnologías emergentes que van de la mano de la conectividad, como lo cual es Artificial Intelligence, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes con ya las plataformas que existen y utilizando obviamente el Internet como medio de propagación de ese tipo de cosas. Yo pienso que el Internet de las cosas va a ser algo que va a demandar muchísimo. Pienso que también ciudades inteligentes, las municipalidades van a poder sacar mucho provecho de eso. Seguridad ciudadana, por ejemplo, con las cámaras que ya de por sí existen, pero va a ser una ventaja que no tenés que pegar la fibra óptica. Puedes conectarla vía por la señalización o frecuencia 5G. ¿Y puede el 5G darnos un desempeño como la fibra? En velocidad yo sé que sí, pero en latencia... Sí, claro. También. Una de las ventajas competitivas del 5G es que es 1 milisegundo de latencia. Entonces las latencias son muy, muy bajas. Por eso hay casos de uso en otros países, como en Corea, de que han hecho operaciones de una persona y remotamente con 5G. Porque la latencia es prácticamente mínima o nula. Entonces sirven también para vehículos autónomos. Por supuesto. Y para drones. También. O sea, hay un montón de cosas que se podrían utilizar. Y aquí va a haber cobertura a 100 metros de altura para los drones. Buena pregunta. Sí. Porque, o sea, yo estaba leyendo que en China tienen millones de drones. Sí, claro. Y tienen rutas para ir a dejar comida, para ir a dejar paquetes, en vez de tener motos que están polucionando la ciudad, tienen drones volando a menos de 120 metros de altura, todos conectados por 5G y nadie choca con nadie. Sí, bueno, hay muchos casos de uso a nivel internacional y China, ahora que lo mencionas, es un ejemplo de ello, ¿verdad? Y eso yo lo he repetido muchísimas veces y lo conversamos hace como 10 años con IPv6, no sé si te acuerdas. Ajá. Y la gente en su momento decía, bueno, ¿para qué un protocolo que a nadie le importa? Y China es un ejemplo de ello, ¿verdad? Ellos nacen la tecnología de drones, empiezan a analizar cuál sería el potencial de los drones y empiezan a crear ya carreteras de drones, ya adelantados a prácticamente todo el mundo. Acá en Costa Rica ni siquiera vos puedes sacar un dron y tener una ruta en la cual puedas volar libremente, ¿verdad? Para hacer entregas de medicinas, aquí trajeron unos drones, porque hay una ventaja competitiva con las medicinas caras, claro, en entregarlas rápido, en la botica, ¿verdad? Porque el cliente está ahí esperándola. Entonces le pidieron permiso a Aviación Civil, les dijo que sí, que claro, pero usted necesita tener un piloto manejando el dron, con licencia de piloto. Sí, lo puedes hacer programado con GPS y que él haga... Sí, claro, pero bueno, en todo caso, ahí es donde estamos. Bueno, pero si la latencia es tan baja, entonces Internet de las cosas, en sinergia con inteligencia artificial, puedes tener por supuesto, Edge Intelligence, ¿verdad? Exacto. Inteligencia en el borde y hacer control inteligente distribuido, ¿verdad? Ok, muy interesante eso. Sí. No quiero dejar pasar un tema importante del 90-10, eso es de la taravilla que ando por todo lado. Si bien es cierto, se colocaron 36 millones de dólares, hay que entender que tenemos 390 millones de dólares en inversión de las empresas de telecomunicaciones. Exactamente. Y eso va a tener un dinamismo muy importante en la región, en Costa Rica como tal, porque no es solamente que los operadores van a tener algún revenue, ¿verdad? Están las personas que lo instalan, las personas que acarrean también fibra óptica, porque para nadie es un secreto que a pesar de que la frecuencia 5G está en el aire, tenemos que conectarlo a algo, y es fibra óptica. Sin fibra óptica no hay 5G. Sí, claro. Okay. Cuando se levantaron la primera subasta que hicieron, que se levantaron 190 millones, ¿cuánto invirtieron yo sé que ustedes no les exigieron una inversión, pero ustedes saben cuánto se invirtió en esa ocasión? Claro, tal vez te voy a cambiar la pregunta y la respuesta, pero vas a tener el mismo resultado.
Actualmente nosotros vamos, en el cartel se van a instalar 3.400 radiobases aproximadamente. Y eso es prácticamente en 2 proveedores de servicio, ¿verdad? Que son los privados. Sí. Si vos tomás en cuenta lo que ellos tienen actualmente, prácticamente van a duplicar la instalación de torres de 5G. Eso quiere decir que en 15 años de instalación lo vas a tener en 5 años con 5G. ¿Y no se pueden reutilizar las torres? Por supuesto. Le ponen transponders nuevos. Exactamente. Exactamente. Se reequipan. Correcto. Se visten de 5G nada más. Obviamente 5G, dependiendo de la frecuencia, el rango para conectarse con la otra es diferente. Entonces van a tener que poner un poquito más. Bastante, ¿no? Bastante más, correcto. Y Y no hay furgones que pasan por ahí botando cables. Eso esperemos. Como el episodio que tuvimos hace un par de noches por aquí. Sí, con los 8 postes. Sí, que es interesante, ¿verdad? Ahí uno cobra conciencia, sobre todo los que trabajamos remotamente, ¿verdad? Ya no solo la dependencia en electricidad, es en comunicaciones, ¿verdad? Sí. Muchísimo. No solo el individuo trabaje remotamente, sino que varias personas trabajando remotamente o trabajando internacionalmente, ¿verdad? Geográficamente distribuidas, dependemos de buenas comunicaciones, no solamente rápidas, sino confiables. Dependemos al 100% de varios servicios. Y pienso, uno es energía, y lo vimos en el caso de España y parte de Portugal y Francia, ahora con el apagón. Y totalmente las telecomunicaciones, ¿verdad? Sí. Queremos estar conectados, trabajando, haciendo cualquier cosa. Carlos, ¿y cuándo van a pagar las redes viejas? Eso es interesante. Eso lo deciden ellos, los operadores. Ya 2G, prácticamente tenemos todos los operadores están en el apagado 2G. Ok. Entonces eso es un recambio importante, ¿verdad? Porque utilizaban equipos más pesados, torres más altas, etcétera. Entonces yo creo que a partir de 2 años no vamos a tener absolutamente nada de 2G, por lo menos acá en Costa Rica, de todos los operadores. ¿Y 3G? ¿Le falta otros? Sí, le falta. Las tecnologías van evolucionando, y una de las principales características también, porque a veces nos basamos que 5G, vamos a ver, obviamente tiene un montón de características técnicas que impactan el mercado directamente, pero también tenemos que pensar que hay recambio de equipo, ¿verdad? O sea, y eso nos pasa a nosotros mismos. Cambiamos el celular no sé cada cuántos años, Sí. la PC hace cada cuántos años, y ya no queremos la misma PC viejita porque puede ser o que sea muy lenta o que ya no tenga refracciones, ¿verdad? Y eso es exactamente igual con las viejas tecnologías. ¿Cuándo crees que ya vamos a poder tener acceso a 5G en tiempo real? Eso es una pregunta interesante. Yo, como el miércoles pasado se dio la firma. Sí. Y lo que nosotros estamos visualizando, y tal vez voy a contar un poquito más de historia, hay un análisis que se hizo que en teoría en América Latina, de aquí al 2030, vamos a tener un 60% de conectividad 5G. De la forma en la cual se hizo el cartel de nosotros o el pliego de condiciones, la instalación del 100% se tiene que dar en 5 años. Okay. Y la cobertura es más de un 80%. Okay. Eso quiere decir que si todo sale bien, nosotros vamos a tener 20% más o inclusive un poquito más que toda la región en conjunto. ¿Y van a empezar del centro hacia afuera o no, como ellos quieran? No. Cuando el pliego de condiciones indicaba que tienen que ir a todas las zonas y también, obviamente, a la meseta central donde está el mayor revenue. Sí. Pero ellos no pueden dejar las otras zonas que están en el pliego con condiciones. Pero no van a instalar todo al mismo tiempo. No, obviamente no. Me imagino que van a instalar en algún momento la zona central, esperar que esto empiece a hacer el revenue y empezar a instalar las otras. Entonces en menos de un año lo vamos a tener aquí. Yo creo que nos van a dar una buena sorpresa este año. ¿Ah, sí? Sí, me parece que sí. Bueno, es que también es un mercado en competencia, ¿verdad? Es un mercado en competencia y ahorita es un timing que tienen los operadores muy bueno. Pero el operador estatal lo dejaron por fuera, ¿no? Sí, el caso del estatal tiene una peculiaridad que es
tuvo unos contenciosos administrativos que se salen totalmente de la regulación. A nivel de licitación, ellos podían acceder a las bandas altas de 26 y 28, que son las que tienen mayores anchos de banda, pero tienen menos, se han estado utilizando menos alrededor del mundo y no quisieron participar por alguna estrategia que tenían. Las de menor latencia son las milimétricas. Las milimétricas, correcto. Y esas se adjudicaron. Se colocaron, los operadores compraron o se adjudicaron bastantes de esas. Okay. Y esos tienen otros usos, ¿verdad? Ellos piensan tal vez en estadios, por ejemplo, zonas francas, conectan ahí a altas velocidades y distribuyen con la frecuencia. Actualmente en los estadios, ¿qué pasa? Se tranca. Y pues adiós, ha sido... No tengo años de no ir al estadio. Yo tampoco. Sí. Pero lo que escucho es que quieren mandar un video y todo el mundo se pega, ¿verdad? Sí. Yo lo que he visto en otros países es que traen antenas portátiles. Exacto. Eso es lo que podrían hacer. Y también hubo un testbed acá en Costa Rica, en el Estadio Nacional, no me acuerdo el proveedor de servicios, y tuvo una muy buena respuesta. O sea, era más gente, mayor velocidad. Con una antena portátil que llevaron, o varias. Con varias antenas que colocaron ellos. Claro. Sí, porque hay 30,000 personas, es muy difícil atenderles al mismo tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ok. Bueno. ¿Hay algún tipo de implicación respecto de fondos no ejecutados de la Fonatel, por ejemplo? Sí. Curiosamente, ayer estaba hablando con una compañera de trabajo ahí en la oficina y le decía que hay veces Fonatel no ha tenido muy buen... O sea, el tiempo no ha sido tan bueno con Fonatel. Y tal vez sí voy a entrar un poquito en detalle para explicarles. ¿Qué fue lo que ocurrió en Fonatel? En Fonatel, cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones de Costa Rica, y se armó un equipo muy rápidamente. Entró muchísimo dinero y los tiempos de aplicación no fueron como los políticos de turno pensaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en Fonatel? Fonatel actualmente tiene 5 programas ejecutándose. Tiene aproximadamente 38 proyectos que se están ejecutando. Y el fondo, si bien es cierto, ha venido invirtiendo muchísimo dinero, y ya estamos en una curva que se va a topar, que no vamos a tener dinero, ¿verdad? Porque no está entrando tantísimo como estaba entrando anteriormente, y ya los proyectos tenemos que sostenerlos en el tiempo. Hay un proyecto muy interesante que era dotar de internet a las casas de los muchachitos y las chiquitas, y conectamos aproximadamente 280,000 hogares. ¿Ese es hogares conectados? Hogares conectados. Se dio un subsidio inicial de 5 años con una computadora y un segundo subsidio de 3 años a las personas. Y es interesante porque al final la población de cada hogar eran aproximadamente lo que dicen el ministerio, bueno, que maneja las estadísticas, en cada hogar hay 3.3 personas. Eso quiere decir que si conectamos 280,000 hogares, estamos rondando los 900,000 personas. Entonces imagínate el impacto, ¿verdad? 900,000 personas conectadas, al tamaño de Costa Rica representa un 13%. Pero ya se vencieron esos, o se están venciendo. Se están venciendo, los de 5 años se están venciendo. Y el otro día vi un anuncio en el periódico que me pareció, o sea, le saqué una foto y todo, estaba indignado yo, porque diciéndole a los, ¿cómo se llama? A los que les dieron el subsidio, si usted quiere seguir con el servicio, lo tiene que pagar, y eso está bien. Pero, y aquí está la tabla de precios, y le estaban cobrando $18, que son 18,000 colones, que son casi $40, por 6 megas. Y con 6 megas usted no puede hacer nada, no sirve para nada. Sí, lo que ha ocurrido, vamos a ver, el fondo no puede ser infinito, ¿verdad? El subsidio. No, yo entiendo que se tenga que acabar. Lo que me da cólera es que hagan esa oferta. Sí, eso ya es la estrategia comercial de cada uno de los operadores, que ya cuando se vence, tienen costos hundidos. Y tienen al cliente agarrado el pescuezo. Ay. Bueno, Carlos, yo creo que tenés que volver al club con todo gusto. Cuando nos den la sorpresa este año o a principios del año entrante para volver a conversar del 5G y cómo va a cambiar esto el país. Y quiero agradecer muchísimo a la audiencia
Por favor, suscríbanse a Conversación Digital. Vamos a seguir produciendo uno de estos todos los meses y todos los temas van a ser fascinantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Carlos.